Buenas, estamos por acá con química. Vamos a continuar más bien viendo lo que son tipos de núcleos, isóbaros, isótonos e isótopos. Isóbaros, isótonos e isótopos. Bien, vamos a repasar la teoría rápidamente y vamos a resolver algunos problemas para reforzar. Bueno, por acá tenemos, bien, los tres tipos. Por acá lo tenemos, isótopos, ¿verdad? Isóbaros e isótonos. Isótopos son aquellos que tienen la misma cantidad de protones. Por acá le coloqué dos ejemplos. Fíjense. Tenemos el mismo número Z, el mismo número de protones. Tienen la misma P, el mismo número de protones. Listo. Para los isóbaros tenemos el mismo número A, el mismo número másico. Fíjense. Estos son dos elementos que son isóbaros. Los anteriores son elementos isótopos. Isótopos, como pueden observar, tienen la misma P, pero los otros números son diferentes. La A es diferente, el número másico es diferente, el número de neutrones es diferente. Bien, vamos entonces, repito, los isóbaros tienen el mismo número másico, pero los otros números, tanto el número Z, número de protones, como número de neutrones, son diferentes. Para los isótonos, tienen el mismo número de neutrones, pero los otros números, número másico y número atómico, número de protones diferente, lo único que es igual son los neutrones. Entonces, igual número de neutrones, isótonos. Igual número másico, isóbaros. Igual número de protones, isótopos. Bien, vamos a resolver entonces unos problemas. El primer problema dice así: resolver, hallar el número atómico Z común en la suma de masas de dos isótopos que suman 42 y la suma de sus neutrones es 20. Ese va a ser nuestro primer problema. Dos isóbaros cuya suma de neutrones es 32 y la suma de protones es 30. Vamos a hallar el número de masa. En este caso tenemos número atómico común, ya sabemos que son isótopos. Los isóbaros tienen igual número de masa y este problema nos dice la suma de los números de masa de dos isótopos es 60 y la diferencia de sus neutrones es 4, determinar el mayor número de masa. Bien, vamos a resolver entonces estos problemas. Bueno, estamos por acá entonces. Hallar el número atómico Z común en la suma de masas de dos isótopos. Entonces vamos a dibujar dos isótopos. Dibujamos entonces dos elementos. Vamos a representarlos con la letra E a ambos, ya que es la forma común en la que se representan E de elementos. Muy bien. A ver, dicen que son isótopos, significa que tienen el mismo número Z. Así que Z es igual para ambos, pero son diferentes el número de masa. Entonces a este le llamamos A1, mientras que a este le llamaríamos A2. Números de masa son diferentes. Y número de neutrones también son diferentes, por tanto a este le llamaríamos N1 y a este le llamaríamos N2. Muy bien. Ahora, ¿qué nos dice el problema? Dice, sus números de masa suman 42. Entonces, en este caso, tendríamos A1 más A2. Es igual a, el problema me dice que son iguales a 42. Muy bien, esa es la primera condición. La segunda condición me dice que la suma de sus neutrones es 20. Entonces tenemos neutrón 1 más neutrón 2 es igual a 20. Ahí está. Muy bien. ¿Qué otra cosa sabemos? A ver, según lo que hemos visto en nuestros problemas, ¿qué otra cosa sabemos? Sabemos que el número de masa, ¿verdad? En general, el número de masa, si es A1, pues sería A1, va a ser igual a la suma de protones más neutrones. Es decir, que A1 va a ser igual a A1 para el primer elemento, va a ser igual a Z, que ya sabemos que son iguales, por eso no le colocamos Z1, Z2, simplemente Z más N1.
Eso es lo que nosotros sabemos de núclidos, ¿no? Ya sabemos que la suma de los dos números inferiores es igual al superior y de igual manera A2 es igual a Z más N2. Muy bien, ahí está, estas son las relaciones. Ahora, con las relaciones anteriores de nuestro problema, estas que están acá, yo voy a resolver. ¿Cómo así, profesor? Bueno, voy a tomar esta primera relación que me dice que A1 más A2 es igual a 42 y voy a sustituir entonces este número acá donde va A1. Es decir, voy a borrar A1 y aquí escribiría Z más N1. Ahí está. Y donde está A2 voy a reemplazar esta fórmula, es decir, aquí donde va A2 voy a reemplazar Z más N2. Borraría entonces y sería Z más N2. Ahí está. Si yo organizo esta ecuación, puedo colocar a Z, el orden de los sumandos no altera el resultado, puedo colocar la Z por acá y me quedaría N1 más N2 y Z más Z, pero Z más Z yo sé que es 2Z. Y N1 más N2, fíjense, N1 más N2 es 20. Entonces, sustituyo N1 más N2, sería entonces 20. Lo que significa que ya he utilizado esta condición, N1 más N2, y me quedaría todo bastante simplificado. Fíjense cómo de tener una relación totalmente separada, vamos a repetir los pasos, llegamos a esto, ¿no? Vamos a repetir los pasos para que los puedan ver con cuidado. Tendríamos que A1 más A2 es igual a 42, pero A1 se reemplaza por Z más N1. A2 se reemplaza por Z más N2. Podemos organizar las Z y Z más Z se transforma en 2Z. Y N1 más N2 se transforma en 20. De tal modo que me queda una ecuación bastante sencilla. Ahí está. Ahora puedo despejar. El 20 que está sumando pasaría a restando. Y tendría entonces que 2Z va a ser igual a 42 menos 20. Y 42 menos 20 serían 22, ¿cierto? Por tanto, Z va a ser igual ¿a quién? 42 menos 20 serían 22 entre el 2 que está multiplicando y pasa dividiendo, de tal forma que el valor de Z es igual a 11. Y bueno, si Z es 11, revisamos a ver qué nos pregunta. Dice hallar el número atómico Z, es lo que nos pregunta el problema. Por tanto, la respuesta sería Z igual a 11. Si nos pidieran el número de masa de cada uno o el número de neutrones, pues tendríamos que sustituir y ver cuánto nos da, ¿ok? En este caso nos piden Z, ya lo hemos calculado. Vamos con el siguiente problema. Dos isóbaros, la suma de sus neutrones es 32 y la suma de sus protones es 30. Voy a tomar como modelo el problema anterior, que ya está organizado, si ahorramos tiempo de escritura. Bien, y ahora, ¿qué va a cambiar? Va a cambiar lo siguiente, son isóbaros. Me concentro acá en la A, significa que tienen el mismo número de masa. Así que a este lo llamaría Z1 y a este lo llamaría Z2. Mientras que a los números de masa ya no les coloco número, porque al ser isóbaros tienen el mismo número de masa. Ahí está. Luego, entonces, establezco las fórmulas que me da el problema. A ver, ¿qué me dice el problema? La suma de sus neutrones es 32. Entonces escribo, bueno, N1 más N2, N1 más N2 es igual a 32, la suma de sus neutrones. Y la suma de sus protones es 30. La suma de sus protones, entonces sería Z1 más Z2 igual a ¿cuánto? Igual a 30. Ahí está. Neutrones más protones. Estas son las condiciones que me da mi problema. Aquí las coloco. Muy bien. ¿Qué fórmula conozco
que nunca debo olvidar, la suma de protones más neutrones siempre va a ser igual al número de masa, pero en este caso el número de masa es el mismo. Bien, el número de masa es el mismo, así que este sería simplemente A y este sería simplemente A, porque son el mismo. Mientras que este Z sí tendríamos que llamarlo Z1 y a este Z tendríamos que llamarlo Z2. Ahí está. Si los números de masa son iguales, significa que estas dos ecuaciones yo las puedo igualar. Puedo decir entonces que Z1 más N1 Z1 más N1 va a ser igual a Z2 más N2. Ahí está, puedo igualar porque fíjense que ambas son iguales a A. Entonces puedo hacer lo que se conoce como una igualación. Si son iguales a A, hago una igualación y me quedaría entonces esto. ¿Qué hago entonces ahora? Bueno, me doy cuenta que Z1 más Z2 es igual a 30 y N1 más N2 es igual a 32. ¿Ok? Y entonces yo podría despejar de estas ecuaciones y sustituir en esta, pero el procedimiento se me va a alargar un poco. Entonces, esta relación que está acá, aunque es válida, no la voy a utilizar. Voy a hacer algo más rápido que eso, ¿verdad? Vamos a tomar nuestras dos ecuaciones que obtuvimos y vamos a hacer lo que es una suma de ecuaciones. Es la forma en la que lo vamos a resolver porque es un procedimiento más rápido. Entonces yo lo que voy a hacer es tomar las dos ecuaciones que obtuve y voy a realizar una suma de ecuaciones. A ver, acá sumo A más A sería 2A. Vamos a escribirlo con este, sería 2A. A más A sería 2A. Z1 más Z2, mira, Z1 más Z2 sería 30. Allí lo tengo. Y N1 más N2, observo, N1 más N2 son 32. Ahí está. Y de esta forma sale mucho más rápido. ¿Por qué? Recuerdo, Z1 más Z2, el problema me está diciendo que es 30. Y N1 más N2, el problema me está diciendo que es 32. Y A más A, pues sería simplemente 2A. Y me queda bastante sencillo. Esta forma es más rápida, ¿bien? Entonces, bueno, 30 más 32 serían entonces 62 entre 2, ¿verdad? De tal modo que el número de masa sería 31. Ahí está. ¿Qué nos pide el problema? Nos dice, a ver, hallar el número de masa de uno de ellos. Bueno, si hallo de uno, también voy a hallar del otro, porque en realidad son iguales, tienen el mismo número de masa, y su número de masa sería 31. Este procedimiento sería el más rápido para llegar a la solución. Vamos entonces con un tercer problema, y con este sí terminaríamos la clase de hoy. Dice así, la suma de los números de masa de dos isótopos es 60. En otras palabras, me están diciendo que son isótopos, así que voy a tomar la relación inicial donde eran isótopos, ¿verdad? Y vamos a llevarnos estos isótopos a nuestro tercer problema. Ahí está, vamos a nuestro tercer problema, también son isótopos, así que se mantiene idéntico. A1, A2 y tendríamos Z, N1, N2. El Z es la misma por ser isótopos. Entonces, bueno, también vamos a llevarnos la relación que habíamos obtenido del enunciado de aquel ejercicio. Vamos a llevarlo para acá. Perdón. Y por acá tendríamos, a ver, la suma de los números de masa de los dos isótopos es 60. Tendríamos que cambiarle acá, es 60. Y la diferencia de sus neutrones es 4. Entonces sería N1 menos N2, porque dice la diferencia. Dice que esa diferencia es igual a 4. Ahí lo tengo ya. Esta sería entonces la relación para nuestro tercer problema. Pregunta, determinar el mayor número de masa. Deseamos saber entonces ambos números de masa y de allí decir cuál es el mayor. Bien,
Bueno, la relación para esto ya la conocemos, ¿verdad? Para cada uno ya sabemos que el número de masa es la suma de protones más neutrones. Vamos a llevarla también, vamos a trasladarla hasta nuestro problema y así no tenemos que escribirla. Aquí está, listo. Entonces, a ver, A1 más A2 es 60, N1 menos N2 es 4. Reemplazo, vamos a ver. Vamos a llevarnos esta relación para acá y vamos a reemplazar el A1 y vamos a reemplazar el A2 en nuestra relación. Y nos quedaría entonces muy parecido al anterior, aquí diríamos Z más N1, ahí está, Z más N1 y A2 lo reemplazamos quedándonos Z más N2. N2, listo. Z más Z se transformaría en 2Z. Pero acá tenemos la diferencia de neutrones. Bueno, lo que vamos a hacer entonces por acá es tomar esta segunda relación y vamos a realizar acá una suma de ecuaciones igual que lo hicimos en el problema anterior. Tendríamos entonces que sumar estas dos ecuaciones. Vamos a ver qué obtenemos. Dice así. 2z no tiene con quién sumarse, así que me daría 2z. N1 más N1 sería 2 veces N1. N2 menos N2 se cancela y me daría 0. Y 60 más 4 sería 64. Listo. Ahí está. De tal modo que esta relación, como el 0 no vale nada, pues simplemente lo borro. Ahí está. Ahora, fíjense que tenemos 2z más 2n1. El 2 lo puedo sacar entonces factor común. Vamos a sacar el 2 factor común, así que voy a colocar acá un paréntesis. Y voy a sacar este 2 factor común. Ahí está. Si yo hiciera propiedad distributiva, podría devolver el factor común. 2 por z, 2z, 2 por n1, 2n1. Luego, este 2 que está multiplicando puede pasar fácilmente a dividiendo al 64. Ahí está. Lo que significa que nz más n1 serían 32. Ahora, z más n1, fíjense, z más n1, vamos a llevarlo para acá de la relación que teníamos. Z más n1, ¿quién es? Z más n1 es A1, lo que significa que A1 es 32. ¿Cuál sería el valor de A2? Bueno, si el problema me dice que A1 más A2 suman 60, vamos a recordarlo, si A1 más A2 suman 60, y ya yo tengo el valor de A1 que es 32, entonces el valor de A2, ¿quién sería? Sería 60 menos 32. Lo que significa que el valor de A2 es 60 menos 32, sería 28, ¿verdad? 28, ya que 28 más 32 serían 60. 2 más 8, 10, llevamos una, 60. Entonces, en conclusión, el valor de A1 es 32 y el valor de A2 es 28. ¿Cuál de estos dos es mayor? El mayor es A1, ¿correcto? Entonces, para responder la pregunta de nuestro problema nos dice, determinar el mayor número de masa. A1 es 32, es el mayor. El mayor número de masa es 32. Ahí lo tenemos. Y con eso entonces respondemos la pregunta que nos han hecho. Bueno chicos, eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.